Un automóvil con tracción en las 4 ruedas se desplazaba por la carretera principal en el centro de Bangkok, antes de detenerse en un semáforo en un cruce importante. Dentro del habitáculo, la música de la radio que el propietario del auto nunca había pensado en sintonizar creaba una atmósfera agradable. O si, por casualidad, escuchaba la música, nunca había pensado que pudiera ser tan placentera como en ese momento. Un par de ojos afilados se apartaron del contador regresivo del semáforo para posarse en la persona que dormía profundamente en el asiento del copiloto, exhausta. Tomó mucho tiempo para que todo se resolviera en la comisaría, y al final ya era tarde. Se sentía aliviado de que Tom no mostrara miedo hacia él como antes, al punto de que se sintió seguro descansando mientras él lo observaba de vuelta a su penthouse. Recordó los sucesos que sucedieron más temprano, cuando detectó el aroma de la sangre dorada y perdió el control. De pronto, Tara apareció frente a él, actuando como una barrera sólida y un recordatorio para mantener el control. La sangre dorada lo dejaba fuera de sí mismo, y su potencia era tal que inadvertidamente provocó temor en Tom. Después de un tiempo, cuando ya no estaba siendo cautivado por el aroma de la sangre dorada, volvió a recobrar su claridad mental. Sin embargo, lo que le preocupaba tanto como la desaparición de Tom era la joven llamada Tara, que lo llamó para hablar con él inmediatamente después de que él volviera a la normalidad. Nada escapaba de la aguda vigilancia de Tara en el mundo de los vampiros, además de ser la líder de la familia Amrita, que los humanos entendían como una alta ejecutiva de los negocios familiares. En realidad, también dirigía a los vampiros nacidos de su sangre y que llevaban su apellido humano, que eran bastante numerosos. Aunque en apariencia era una ejecutiva amable y competente, cuando asumía el rol de jueza vampírica de la familia, todos podían contemplar el terror oculto bajo su encantador rostro. No era de extrañar que los vampiros del linaje Amrita le temieran especialmente a ella, incluso él, que le guardaba el mayor respeto. La sangre dorada tiene un poder inmenso, ¿verdad? Incluso alguien con tan buen control de sí mismo como tú puede volverse así de incontrolable. Mar no podía negar esa verdad. Sabía desde hace 20 años, desde que se le ordenó cuidar a Tom, lo importante y peligroso que era la sangre dorada si caía en las manos de un vampiro astuto. Sin embargo, nunca había contemplado que su poder fuese tan abrumador, tanto que incluso su dulce fragancia desencadenara el instinto primitivo del cazador en su cuerpo, llevándolo al descontrol. En ese momento no era diferente de una bestia sin mente. Ahora entiendo por qué quieres renunciar. Lo siento, Tara, pero yo voy a colocar a otra persona para que se haga cargo de la sangre dorada. Antes de que pudiera culparse a sí mismo, Tara emitió su orden en lugar de castigarlo por lo ocurrido ese día. Parece que realmente no eres adecuado para este trabajo. No, por favor, lamento haber causado tanto problema. Te prometo que no volverá a suceder. Me gustaría confiar en tu promesa, Mark, pero sabes bien lo peligroso que es para nosotros, los vampiros, reaccionar ante un estímulo producido por la sangre dorada. No confío en nadie más. Dudó por un momento antes de decidir responder con sinceridad. Pero acabas de hacer que Tom no confíe en ti tampoco, ¿verdad? Dame otra oportunidad. Por favor, déjame seguir cuidando de la sangre dorada. Mar volvió a la realidad al escuchar el claxon del automóvil detrás de él. Desvió la mirada del rostro dormido hacia el semáforo y vio que ya estaba en verde. Su pie derecho presionó el acelerador mientras sentía una calidez en el pecho al recibir permiso para retomar su tarea. Era extraño que se sintiera tan satisfecho con el papel de cuidar al joven. Recordando los primeros días hace 20 años, apenas tenía otra sensación más allá de cumplir con su deber, no diferente de un policía que toma un trabajo extra para vigilar una tienda de oro. Nunca había sentido apego por aquel oro, nunca había deseado poseerlo, y siempre lo había visto como algo valioso que debía protegerse. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que sus sentimientos estaban cambiando.
De la noche a la mañana, un policía como él empezaba a desear a poseer el oro, aunque sabía que lo máximo que podía hacer era cuidarlo de cerca sin poder hacerlo suyo. Varias decenas de minutos después, el vehículo los llevó a su destino, un edificio alto en el centro de la ciudad, con apartamentos tan espaciosos como una casa independiente y con precios tan altos como la cima del edificio. Mark apagó el motor después de estacionar, pero la persona que debía bajar con él seguía profundamente dormida. ¿Cómo podría pensar en cuidar de sí mismo si duerme tan profundamente? Mark reprendió al otro en su mente sin querer serlo. Observó el rostro sereno del joven durante un rato y decidió que era mejor dejarlo dormir en una cama cómoda que en una posición incómoda. «Ton». El tono grave no obtuvo respuesta. El joven seguía durmiendo profundamente, lo que obligó a Mark a acercarse y llamarlo de nuevo. «Ton, Ton». Finalmente tocó suavemente el brazo del joven, que estaba frío por el aire acondicionado. Esto hizo que el joven se sobresaltara y se pegara al respaldo del asiento, una reacción automática que hizo que Mark se maldijera por haber causado sin querer una herida emocional. «Hemos llegado», dijo Mark, antes de bajar del auto para darle espacio a Ton y no hacerlo sentir incómodo. En menos de un minuto, el joven también bajó, con una expresión neutral, aunque Mark notó que estaba nervioso al encontrarse en un lugar desconocido. Mark caminó hacia el ascensor, seguido por Ton, quien al principio mantenía una expresión seria, pero luego empezó a observar con curiosidad las cosas nuevas que veía. Un huérfano como Tom nunca había tenido la oportunidad de visitar un lugar así, y aunque venía con muchas historias, no podía evitar mirar a su alrededor con asombro. «¿Estás seguro de que quieres quedarte conmigo aquí?» El espacio dentro del ascensor se sentía más estrecho cuando estaban solos, y la pregunta grave rompió el silencio, aumentando la incomodidad. «Es la única forma de asegurarme que nadie más sufra por mi culpa, ¿verdad?» Las imágenes de lo ocurrido en la comisaría seguían atormentando al joven. Nunca había imaginado que se convertiría en la causa de una disputa entre vampiros por la sangre de un cuerpo. Además, esa disputa había causado problemas a personas inocentes, como la señora de la limpieza en la comisaría, que no tenía nada que ver con el asunto, pero que resultó herida por su huida. Aunque al final Mar pudo arreglarlo todo, borrando la memoria de todos los presentes, no siempre tendría tanta suerte. Desde que el aroma de la sangre dorada se había esparcido, los eventos parecían volverse cada vez más intensos. Esa era razón suficiente para que decidiera quedarse bajo el cuidado de Mark, sin objeciones. «Me quedaré contigo hasta que cumpla mis 21 años». Y eso significaba que en menos de 2 meses su vida sería libre, tal como Mark le había dicho, ya que el poder de la sangre dorada desaparecería al pasar los 20 años. Antes de subir al auto hacia el penthouse, había llamado a Tonkla diciendo que se mudaría a la residencia universitaria para ayudar a su profesor con una investigación urgente, lo que requería una mudanza inmediata. Por supuesto, alguien como Tonkla tendría muchas preguntas, pero Tom conocía demasiado bien a su amigo como para darle la oportunidad de preguntar. Colgó y apagó el teléfono. Esa mentira era la primera dicha en su vida, y también tendría que decirle lo mismo a la maestra Nuan, temiendo que Tonkla le contara y le preocupara. Sin embargo, Tom pensó que esta era la mejor solución para proteger a las personas a su alrededor. Tom respiró hondo, aceptando su nueva vida, y siguió a Mar fuera del ascensor. La opulencia del vestíbulo capturó toda su atención. Observó la decoración lujosa, sin poder imaginar cómo sería el interior del apartamento de un vampiro como Mar. Cuando la mano fuerte de Mar introdujo el código y giró el pomo de la puerta, Tom rápidamente tiró de la camisa de Mar, llamando su atención con una mezcla de timidez y miedo, muy diferente de cuando se ofreció a que Mar bebiera su sangre. «¿Qué pasa? ¿Es que, además de ti, hay alguien más adentro?» «¿A qué te refieres?» «Me refiero a familia, pareja o alguien con quien vivas». Al escuchar la pregunta,
Mar soltó el pomo y se volvió hacia el joven con una mirada seria. Soy soltero, vivo solo, no tengo familia, pareja, ni nadie con quien viva. Los vampiros como nosotros no tenemos sentimientos. Todo el tema del amor, olvídalo. Al decir esto fue como si tragara saliva, ya que de repente una sensación indescriptible surgió en su pecho, obligando a Mark a volver a su atención a la puerta otra vez. Sin embargo, la voz clara de la persona detrás de él volvió a interrumpir. ¿Tu habitación será como en las películas? ¿A qué te refieres? Mark giró el pomo de la puerta, pero aún no la empujó para abrirla. Dudaba, esperando las siguientes palabras del joven, con cierta diversión. Bueno, una habitación oscura, decorada principalmente en negro, con un ataúd viejo en el centro como tu cama, y tal vez con olor a incienso o mira flotando en el aire. ¡Ja! ¡Qué buena imaginación tienes! Una sonrisa se formó en la esquina de los labios de Mark, perdiendo la cuenta de cuántas veces Tom lo había divertido. Si quieres saber si es así, entra a ver. Mark avanzó primero, como un comandante líder de su nuevo soldado, lo que hizo que Tom se sintiera un poco menos preocupado, aunque todavía caminaba con cautela, cuando el dueño del apartamento presionó el interruptor para encender las luces del salón. Todo lo que imaginó desapareció instantáneamente, reemplazado por la realidad de un apartamento lujoso, digno de un heredero de la familia Maritracul. Aunque la decoración principal era en tonalidades negras, se suavizaba con muebles blancos que contrastaban a la perfección. Había un sofá largo de aproximadamente 10 plazas en el centro de la habitación, con una ventana alta de piso a techo que ofrecía una vista clara del río Chao Phraya. Tom observó la vista ante él como en un trance, hasta que una voz grave susurró en su oído. ¿Se parece a lo que pensabas? El aliento cálido rozó su cuello, haciendo que se encogiera. Bueno, no. Así que puedes quedarte sin preocuparte, ¿no? Tom no respondió, lo que fue suficiente para que Mark entendiera que estaba satisfecho con la habitación. Mark guió al joven a la habitación contigua al salón. La decoración mantenía la misma estética, con luces cálidas que creaban una atmósfera acogedora. He movido tus pertenencias aquí. Mark vio como Tom miraba las maletas y sus cosas personales en la cama, alternando la mirada entre ellas y él, entendiendo lo que estaba pensando. ¿Hay algo que no puedas hacer? Parecía un cumplido, aunque el tono sugería sarcasmo. Si yo duermo aquí, ¿tú dónde dormirás? ¿Tú qué crees? Mark se cruzó de brazos y miró con calma al joven. Tom volvió la vista a la cama de tamaño queen que de repente parecía pequeña para 2 personas, pero siendo un huésped no era apropiado quejarse. Puedo dormir en el sofá si quieres. ¿No te dolerá la espalda? No, no me siento cómodo durmiendo con alguien que no conozco bien. Tom se tragó sus palabras, pensando que además de no conocerlo bien, el otro casi le había chupado la sangre. Aunque confiaba en él hasta cierto punto, prefería mantener cierta distancia. Mark se rió al ver la expresión de incomodidad en el rostro de Tom, al expresar su opinión, pensando que tendría que dormir con él sin duda. No te preocupes, no tenía intención de dormir contigo. Mi habitación está al lado. No te preocupes, no tenía intención de dormir contigo. Mi habitación está al lado. Mark señaló la pared que compartía con su habitación. Además, los vampiros como yo no necesitamos dormir. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que puedo estar disponible para cuidarte en todo momento. Mi cuerpo no necesita descansar a menos que esté enfermo o gravemente herido. Anteriormente, Mark había estado gravemente herido por las balas, pero el sudor de Tom lo había curado más rápido que su propia capacidad de regeneración. ¿Puedo confiar en ti? Tom entrecerró los ojos, buscando alguna señal de engaño, pero Mark levantó una ceja, sin entender la pregunta. No es que vayas a aprovechar mientras duermo para beber toda mi sangre, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Mark se rió,
mirando al joven con ojos brillantes y juguetones, acercándose hasta que solo quedaba un paso entre ellos. Si realmente quisiera beber tu sangre, no necesitaría esperar a que te duermas. ¿Y antes, no fuiste tú quien ofreció su sangre? Pero ya viste que pude controlarme. Tom abrió la boca, sin embargo, no sentía el pánico miedo que debería, tal vez por la actitud juguetona de Mark, que lo hacía sentir nervioso por la cercanía, olvidando que el otro era un vampiro que podía matarlo en cualquier momento. Pero cuando sus pensamientos volvieron, Tom retrocedió, casi cayendo al suelo. Afortunadamente, Mark lo atrapó a tiempo. Afortunadamente, con un demonio. La cercanía era peligrosa, no solo por el miedo a ser atacado, sino porque su corazón temblaba como si hubiera un terremoto en su pecho. Sus miradas se encontraron y todo a su alrededor parecía detenerse, incluso el sonido del reloj. Sus manos, antes ágiles, se volvieron torpes y sus piernas apenas podían sostenerlo. Tom respiró hondo, empujó el pecho de Mark y retrocedió. De ahora en adelante, no te acerques a menos de un brazo de distancia. Tom dijo con firmeza, aunque dudó al calcular la distancia, pero al decirlo se dio cuenta de que había logrado controlar su voz temblorosa, sin notar que Mark luchaba por contener una sonrisa. ¿Tu brazo o el mío? Mark levantó el brazo en ángulo recto con su cuerpo, tocando su hombro con la punta de los dedos, como si lo hiciera a propósito. Sin embargo, al ver la expresión seria del otro, se quedó sin palabras. Está claro que tu brazo y el mío no tienen la misma longitud. Entonces, usemos tu brazo como referencia. Tom respondió rápidamente, alojándose del toque ligero que parecía causar una creciente sensación de temblor. Levantó la barbilla tratando de parecer superior. Otra cosa que quiero dejar en claro, aunque esta sea tu habitación, ahora que estoy aquí, no entres sin permiso. Después de todo, seguimos siendo extraños. ¿Extraños? La ceja de Mar se levantó ante la etiqueta. Al principio lo toleró, pero escucharla repetidamente lo irritaba. Bueno, si el chico quería pensar así, lo dejaría, pero pronto se daría cuenta de que entre ellos la palabra extraños no era adecuada. Mark sonrió antes de girar y salir de la habitación, como si no hubiera escuchado las condiciones del otro. «No has respondido si entiendes lo que dije», Tom gritó, mientras el dueño de la habitación se alejaba, ignorándolo. «¡Qué fastidio!», Tom murmuró mientras veía la espalda de Mark desaparecer. Luego extendió el brazo para medir la distancia y frunció el ceño, dudando si un brazo de distancia era suficiente para estar seguro. Pero una vez dicho, no podía retractarse. Suspiró, tratando de recuperar la compostura. No puedes mostrar debilidad ante alguien que quiere beber tu sangre. Tom cerró la puerta, regañándose. No habían pasado ni 24 horas desde que se conocieron y su vida ya parecía una montaña rusa, aterradora y preocupante, y emocionante. Mientras tanto, Mark, aunque había dicho que vigilaría a Tom todo el tiempo, regresó a su propia habitación contigua. Gracias a la sangre dorada o al sudor de Tom, podía escuchar claramente las quejas del joven. Sonrió mientras cerraba la puerta y se recostaba en la cama. Aunque no la usaba como los humanos, necesitaba muebles para integrarse en la sociedad. El sonido de Tom seguía resonando y parecía que continuaría hasta que se durmiera. Mar cerró los ojos, no para descansar, sino para agudizar sus sentidos y capturar el aroma de Tom que aún flotaba a su alrededor. Frunció el ceño descontento con sus sentidos humanos, ahora más agudos por su naturaleza vampírica, pero al escuchar otra queja de Tom, su ceño se relajó y sonrió, algo que había hecho con frecuencia en las últimas horas. «Oh, hablas mucho». Aunque apenas había sobrevivido a varios encuentros cercanos con la muerte en menos de 2 días y ahora se encontraba en un lugar desconocido que además era la residencia de un vampiro como Mark, Tom había dormido profundamente durante toda la noche y no se despertó hasta 1 hora más tarde de lo habitual por la mañana.
Al darse cuenta de que se había levantado tarde, rápidamente se arregló y salió de la habitación. Al escuchar ruidos provenientes del comedor, adivinó que su anfitrión estaba allí, sin duda. Tom siguió el sonido y se detuvo al llegar a la mesa del comedor, que tenía 10 asientos y estaba alineada con una cocina moderna. Mirando la gran cantidad de comida dispuesta sobre la mesa, sus ojos se abrieron de par en par. Sin embargo, cuando vio a la persona sentada en la cabecera con un desayuno estilo americano, notó que no había tocado ni un solo bocado. ¿Tienes hambre? La voz grave rompió el silencio, llamando la atención de Tom desde los platos hasta el rostro impasible de Mark. ¿Tú puedes comer esto? Recordaba que Mark solo bebía jugo de tomate, por lo que ver tantos platos lo dejó sorprendido. No es para mí, es para ti. ¿Dices que tengo que comer todo yo solo? Tom preguntó en voz alta, echando un vistazo a la comida que parecía una ofrenda de Año Nuevo, mientras Mark fruncía el ceño ante el tono descontento. Sin embargo, asintió, obteniendo una mueca de desdén. ¿Crees que soy un glotón? Solo quería que probaras algo nuevo, así que pedí varias cosas diferentes. No era necesario que Mark diera explicaciones, pero sin saber por qué, habló con una voz suave, como si se sintiera culpable. No estarás pensando en engordarme para luego devorarme de una vez, ¿verdad? Mira, ¿cuándo una buena intención se ha visto así? Eso es ridículo. Mark negó con la cabeza ante la idea absurda, pero la mirada seria de Tom lo llevó a explicar más. Sabes que nunca he comido estas cosas, así que no sé cuáles restaurantes son buenos. Los pedí basándome en las reseñas o porque eran lugares con estrellas Michelin. Pero, ¿no es demasiado? Solo quería que supieras que incluso en las cosas pequeñas puedo cuidarte bien. Tom tragó las palabras que estaba a punto de responder. Miró los ojos serios de Mark, sintiendo la sinceridad en ellos. Su corazón latió con fuerza un momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, como un gesto de agradecimiento. Pero antes de que pudiera hablar, un nuevo ruido cerca de su oído lo hizo saltar del susto. «Buenos días, Tom». La tía Wan sonrió ampliamente, como siempre, con un carrito lleno de bebidas variadas, como si estuviera en un restaurante de lujo. «¿Te gustaría té o café?» Parecía más una azafata que una camarera de restaurante, pero Tom solo pudo levantar la mano y sonreír en señal de rechazo. Aún estaba receloso de lo que la tía Wan le ofrecía, ya que la última vez que perdió el conocimiento probablemente fue por su culpa. «Si no quieres té o café, también puedes tomar jugo de tomate como Mark». Tom siguió la mirada de la tía Wan y notó que Mark estaba bebiendo jugo de tomate de una caja. «Solo agua, por favor». La tía Wan asintió rápidamente y se retiró para cumplir con su pedido, mientras Mark le indicaba con la mirada que se sentara cerca de él. Tom no tuvo más remedio que obedecer, ya que tenía demasiada hambre para discutir. Cuando probó el primer bocado, Tom se sumergió en su propio mundo, sin prestar atención a su compañero de mesa que lo observaba. Aunque siempre había comido bien, la comida nunca había sido tan deliciosa como la que tenía frente a él. Antes comía para sobrevivir, pero ahora quería vivir para seguir disfrutando de comidas deliciosas. «¿Está tan bueno?», Mark preguntó, intrigado, después de observar a Tom masticar con gusto. «Está delicioso, ¿quieres probar?» «Te dije que los vampiros como nosotros no necesitamos comer». Tom no lo había olvidado, pero pensaba que si Mark podía beber jugo de tomate, tal vez podría disfrutar de la comida también. Así que pinchó un trozo de pollo frito con su tenedor y lo acercó a Mark, quien frunció el ceño y movió la nariz, mostrando desagrado. «Es realmente delicioso, aunque dijiste que no puedes saborear. Tal vez te guste la textura como con el jugo de tomate». A pesar de sus intentos de persuadirlo, no logró cambiar la firme decisión de Mark. Tom se encogió de hombros sin insistir, pero cuando se levantó para alcanzar más comida y estaba a punto de sentarse de nuevo, la mano de Mark lo agarró por la muñeca. «¿Qué pasa? ¿Quieres probarlo?».
Mar miró las cejas levantadas de Ton, pero no le dijo que lo había agarrado por el aroma del joven, no por la comida. Al darse cuenta de su acción, Mar fingió interés en el arroz frito con cangrejo que Ton había servido. Ton, divertido, acercó el tenedor a los labios de Mar, quien dudó, pero finalmente abrió la boca y probó el arroz. Sus ojos se abrieron de par en par al saborear el arroz frito con cangrejo, sorprendido por el sabor que no había experimentado en mucho tiempo. Tom sonrió, satisfecho al ver la expresión de Mark, quien disfrutaba lentamente del primer bocado antes de tragar y mirarlo de nuevo. ¿Está delicioso? Mark no respondió, pero por el gesto que vio fue suficiente para que le acercara el plato de arroz frito con cangrejo al joven, pensando que le gustaría. Sin embargo, los ojos de Mark estaban fijos en él, incluso cuando Tom usó un tenedor para volver los espaguetis del plato que tenía frente a él, lo que provocó que el residente tuviera que mover el plato hacia la otra persona. Pero Mark agarró la delgada muñeca que lo sostenía y fue quien se inclinó para tomar un bocado de la comida del tenedor usado de Tom sin ningún disgusto. Comerlo así es más delicioso. Al principio, cuando Mark comió el arroz frito con cangrejo, fue con el tenedor usado por Tom, pero en ese momento Tom estaba tan concentrado en el gesto de Mark que se olvidó por completo de pensar en esto. Entonces, cuando el joven usó su tenedor por segunda vez, provocó que el calor de su cuerpo fluyera por todo su rostro, por lo que tuvo que sacarlo rápidamente. Un nuevo tenedor fue colocado en la mano de Mark y él lo introdujo en el plato de espaguetis como una señal para que comiera él mismo. La persona que estaba emocionada por el nuevo sabor no notó el cambio de actitud de Tom. El joven se giró para saborear la comida frente a él. Sintió que era un deleite probar algo así de delicioso. Esos sentimientos no pudieron escapar de los ojos de la persona en la mesa y la anciana que salió de la cocina. Tom y la tía Wan solo pudieron mirarse con sorpresa, pero esta última parecía estar más perdida porque antes, ya que no había visto este lado de Mark antes. El ángulo donde el vampiro estaba comiendo comida humana con una mirada de deleite como si pudiera saborearla.